Ya, chicos, ¿qué tal? Con todos, buenos días. Muchas gracias por unirse a esta capacitación, a la tercera capacitación de SCT. Vamos a dar inicio. Quien va a dictar esta capacitación es nuestro médico ocupacional, como ya muchos lo conocen, el doctor Jonathan Quispe. El tema en la capacitación es primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. Les voy a pedir a todos, por favor, que puedan apagar sus micrófonos para que no haya interferencias. También al finalizar va a haber una pequeña evaluación, por favor, así que estar atentos a este tema que es tan importante. También les pediría, por favor, que pongan en el chat sus nombres y apellidos completos para poder registrarlos en la asistencia, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan para el doctor lo pueden realizar al finalizar la capacitación, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio, doctor Jonathan, le doy el pase. Gracias, Cintia. A ver, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Como ya le mencionó Cintia, hoy día vamos a ver un tema un poquito más relacionado de repente al tema de seguridad. Ya vamos a ver las brigadas, ¿no? Ya hemos tenido una pequeña capacitación con, digamos, las personas que componen la brigada, pero es importante que todos nosotros conozcamos, en este caso, en qué momento debemos, por ejemplo, evacuar, qué es lo que debemos hacer en ese proceso, ¿no? Porque ahorita sabemos que por ejemplo, nuestro país está dentro del anillo del fuego, ¿no? Entonces somos un país sísmico, ya hemos estado viviendo estos últimos semanas, hemos tenido 2 temblores, no es como el recuerdo. Entonces, y esto saben que se viene un poquito más para el mes de octubre, que es el mes de más movimiento, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en cuanto a la capacitación de la brigada de evacuación. Vamos a ver también la de incendios para tener algunos conceptos, cómo actuar, qué debemos usar. Y por último, vamos a también ver un poco de primeros auxilios. ¿Ya? Entonces, como dijo Cintia, por favor atentos, porque al final va a haber una pequeña evaluación que todos tienen que resolver, que también es parte de la asistencia a la capacitación. Entonces, vamos a nosotros a tener un objetivo, ¿no? Con esta capacitación. ¿Y cuál es nuestro objetivo en el día de hoy? Va a ser capacitar a todos ustedes sobre los aspectos más importantes y básicos de una evacuación segura, como les decía, ¿no? En cuanto a primeros auxilios y una respuesta ante incendios, ¿no? Así tenemos que aplicarlos adecuadamente en el momento de alguna emergencia o desastre, ¿no? No sabemos cuándo nos pueda pasar de repente un sismo o cuando, digamos, podamos tener por ahí un evento, Dios no quiera, de algún incendio, ¿no? No solamente de repente en, en el trabajo, también de repente desde casa, ¿no? Porque esto puede pasar lamentablemente en cualquier momento. Entonces vamos a hablar como primera las brigadas, en este caso de evacuación, ¿no? Vamos a hablar de evacuación, netamente, porque brigada, como les decía, es un pequeño grupo, los cuales conforman este grupo, ¿no? Las brigadas, pero no solamente ellos son los que se encargan de evacuar, sino todos, como les decía, ¿no? Cuando tenemos que salir desde algún punto, todos tenemos que comenzar a evacuar, ¿no? No solamente la brigada. Las brigadas sí nos podrán guiar de repente hacia la salida, o indicarnos, o ayudarnos de repente por ahí si alguien está eh, con alguna limitación, ¿no? Pero todos en sí vamos a realizar la evacuación. Entonces, aquí llamamos evacuación. Va a ser un conjunto, chicos, de acciones y procedimientos para establecer una distancia entre la fuente del riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de las personas, ¿no? A través de una ruta segura hacia un sitio seguro. Entonces, ¿qué quiere decir con fuente de riesgo? La fuente de riesgo, por ejemplo, si pasa un sismo y estoy dentro de la casa, ese sería mi fuente de riesgo, ¿no? Porque se puede de repente, no sé, caer algún objeto, de repente si estoy trabajando en la oficina, por ejemplo, trabajo frente a ventanas, que se pueda romper la ventana, ¿no? Que de algún anaquel se pueda caer. Entonces, tengo que yo alejarme de esa fuente de riesgo, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Mediante la evacuación, ¿no? Entonces comenzamos a desplazarnos todos nosotros hacia algún punto de seguridad.
Ya, entonces vamos a ver, miren, si ustedes pueden ver la imagen en la mano, en su lado derecho, hay una gráfica, ¿no? Donde ustedes ven una persona como que está caminando o está corriendo con una flecha hacia una ventana blanca, ¿no? O puerta. Entonces, recuerden, ese letrero siempre nos va a indicar hacia dónde debemos nosotros caminar en caso hay algún tipo de emergencia, ¿no? Ese letrero nos está indicando la salida, ¿no? La salida que me corresponde o la salida que esté más cerca donde yo estoy para poder evacuar. Ya recuerden siempre eso, a veces no conocemos las señaléticas, pero esas señaléticas nos van a ayudar mucho en muchos casos, no solamente en evacuación, ahorita vamos a ver que hay muchos más señaléticas que nos van a ayudar. Y estas de acá, las de auxilio, por decirlo así, porque nos van a auxiliar en ese momento, son de color verde. Ya siempre esa señalética va a ser verde. No vamos a encontrar señalética de color amarillo, de color anaranjado, de color celeste, cuando son de auxilio, recuerden esto. ¿Ya? Perdón, Entonces en la disculpe, gráfica... las imágenes no se ven, está solamente con la primera pantalla, la número 1. Uy, a ver qué ha pasado. A ver si me confirma si ahí se logra ver. Recién se ve el número 4. Ah, ya. A veces eso pasa con el Teams, es lo malo con ello. Se cuelga. Ya, gracias. Si se vuelve a colgar, me vuelven a avisar, por favor, para poder estar atento. Ya, entonces, como les decía, miren, ustedes van a ver esa señalética a su lado derecho, en la parte superior. Como les decía, miren, ahí hay una personita que está como que caminando o corriendo, digamos, con una flecha hacia una puerta, ¿no? O una ventana. Entonces, eso nos quiere decir qué cosa, que es la ruta de evacuación, ¿no? Nos está indicando de que debemos de salir hacia esa dirección. Ya, recuerden eso. Ustedes ya lo van a poder identificar. En casa de repente no lo tenemos, ¿no? Porque no ponemos señaléticas porque conocemos bien, digamos, nuestra ruta de salida. Pero, por ejemplo, si vivimos de repente en algún edificio o un condominio, ellos sí cuentan, por ejemplo, con estas señaléticas, ¿no? Si en el trabajo también, por ejemplo, en los edificios, tiene que estar señalizado. O cuando, por ejemplo, también vamos a algún centro comercial, alguna tienda, también vamos a ver que tienen estas señales. ¿Ya? Entonces, recuerden que las señales de auxilio son de color verde. Ya no olvidemos ello. Ahorita vamos a ver otras más que nos van a ayudar. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí vamos a poder ver también que debemos de contar con un plan de evacuación. Un momentito. No sé si... Ya. Entonces vamos a ver que también debemos de contar con un plan de evacuación. Entonces, ¿cuál es la importancia de este plan, no? Estos planes de evacuación se van a describir las acciones que vamos a tomar, ¿no? Sean antes, durante y después de presentarse, digamos, la emergencia o el acontecimiento, ¿no? Aquí vamos a considerar amenazas, la vulnerabilidad y los efectos esperados, ¿no? Así como las responsabilidades que los diversos componentes de la organización van a asumir. Entonces, en este plan de evacuación, ya es un documento donde se va a consignar, digamos, toda la información concerniente a cómo actuar en caso de algún tipo de emergencia, ¿no? Por eso se llama plan de evacuación. Ya entonces ahí está organizada las brigadas, está organizada, por ejemplo, qué es lo que se va a utilizar, ¿no? A quiénes debemos de comunicar en caso pase algún tipo de siniestro. O sea, es un documento donde está ello. Y muy aparte vamos a tener también el mapa de evacuación, ¿no? El mapa de evacuación creo que me indican que se está viendo pequeño, pero lo estoy proyectando grande. Doctor, ¿lo puede poner en presentación? Todavía lo veo así, como en pequeño. Mira, yo lo tengo en presentación, por eso se me hace extraño. Bueno, voy a volver a salir. Últimamente, no sé qué está pasando con el Teams, por eso les decía que se cuelga o está
Ya, vamos a seguir avanzando. Creo que hay unos problemitas con Teams, pero voy a ir saliendo, ingresando de cada diapositiva para que podamos avanzar. Entonces, como les decía, vamos a también tener un plano o un mapa de evacuación. Ya ustedes lo van a poder reconocer. Siempre es importante reconocer nuestro mapa de evacuación. Si ustedes pueden ver en la gráfica de abajo, vamos a poder ver, miren, ahí es como que si hubiese unas oficinas o una casa, ¿no? En este caso, ¿no? Son unas oficinas donde hay flechitas, ¿no? Flechitas verdes que van a llevar hacia la salida, digamos, ¿no? Hacia el punto de reunión. Esa señalética verde que tiene ahí como un grupo de personas y con unas flechas apuntando hacia ellas, recuerden que siempre va a ser el punto de reunión, el punto donde todos nos vamos a, digamos, a citar en caso tengamos que evacuar. Esto lo hemos visto también de repente en algunos parques, ¿no? Que están ahí puestos en ciertos puntos estratégicos. ¿Ok? Entonces hay que saber siempre identificar, como les decía, el plano de evacuación. Ya, chicos, no se olviden ello, siempre revisarlo, sobre todo en el trabajo, para saber hacia dónde yo debo salir, porque muchas veces nosotros ingresamos por en la puerta de ingreso, que de repente es la más alejada de mi zona de evacuación, ¿no? De repente, a la vuelta de mi oficina, de repente, por ejemplo, está la escalera de emergencia, ¿no? Y no la conocemos. De repente ahí es donde a mí me corresponde para hacer una evacuación más segura y rápida, de donde yo debería desplazarme, ¿no? Muchas veces nos pasa eso. Entonces, siempre recuerden revisar, ¿ya? Revisen siempre el mapa de evacuación, ¿no? Para poder nosotros, como les digo, reconocer hacia dónde nos tenemos que desplazar y cuál es el punto que también me corresponde para un punto de reunión. Entonces, vamos a pasar a ver ya netamente qué cosa debemos hacer cuando realizamos una evacuación, ¿no? Como les decía, miren, acá también en esta gráfica vamos a poder ver otra señalética donde estamos viendo que nos indica la ruta de evacuación, ¿no? Con una flechita hacia arriba, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque la persona tendrá que desplazarse hacia arriba, de repente está en un sótano, ¿no? Para poder salir. Entonces recuerden siempre eso, las señaléticas nos van a indicar hacia dónde me debo de desplazar. Vamos a ver la señal de evacuación, ¿no? Siempre cuando pasa algún, digamos, sismo, sobre todo en el trabajo, lo vemos o lo hemos escuchado o estando en alguna otra parte, siempre hay un sonido continuo, ¿no? Intermitente, que nos indica que debemos iniciar nuestro proceso de evacuación, ¿no? Han escuchado a veces que comienza a sonar, ¿no? Las alarmas, ¿no? Ahora también el Estado ha comenzado a implementar los mensajitos, ¿no? Que nos pasó el sismo anterior, eh, y cuando hubo el simulacro, que en algunos casos, no a todos, porque no a todos los mensajes, ¿no? De advertencia, ¿no? De que comenzó a sonar, ¿no? El teléfono como si fuese un mensaje de texto, pero de una forma continua, no sé si recuerdan. Entonces, eso es lo que se quiere implementar, por ejemplo, para que en teoría avise segundos antes de que ya se esté iniciando o se manifieste el sismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también todas las empresas tienen siempre su sistema de señalización y evacuación, entonces vamos a poder escuchar. Entonces, cuando identificamos ese sonido, es momento siempre de evacuar, ¿ya? Es importante que siempre reaccionemos, a veces no le prestamos importancia. Les comento una anécdota, digamos, es chiquito para tener en cuenta. Ustedes se recuerdan en el accidente que hubo en el cine del Arcomar, ¿no? Donde se incendió y murieron unas cuantas personas. Entonces, porque ahí también, por ejemplo, sonó las alarmas, pero muchos de ellos no, porque pensaron de que no pasaba nada, como no se movía, por decir así, no pasaba nada, entonces continuaron en la sala, ¿no? Una vez, por ejemplo, en el cine también, a mí me ¿no? Que comenzó a sonar la alarma y literal, la mitad de la sala se paró
y comenzó a evacuar por las puertas de emergencia que no tienen ahí en las salas de cine de color verde también los letreros donde dice salida de emergencia. Y la otra mitad se quedó, ¿no? Entonces, la mitad nos quedamos, digamos, sin ver un pedazo de la película porque después retornamos. Pero se imaginan si hubiese pasado algún tipo de accidente. Esa mitad de sala, literal, tenía una alta probabilidad de repente de haberse lesionado, de repente haber muerto, ¿no? Entonces, siempre por eso es importante que al momento de escuchar este tipo de señales, evacuemos, ¿no? Por algo suena. No sé ahora si es que están en prueba o suena constantemente, debe estar, digamos, de repente en reparación o están en mantenimiento, pero si lo escucho de un momento a otro, siempre, siempre recuerden, es mejor evacuar, ¿ok? Vamos a... Recordemos que al oír la señal de evacuación, siempre debemos evitar el pánico, conservar la calma y siempre procedemos a evacuar, ¿no? Porque lo que pasa normalmente cuando comienza a sonar o comienza a moverse, en este caso, entre el pánico a las personas, ¿no? Eh, digamos, no les importa nada, por decirlo así, ¿no? Escuchan o comienzan a moverse y vuelan de sus sitios, ¿no? O de donde puedan estar. Entonces, sí es importante que la evacuación sea rápida, pero, digamos, tenemos que evitar ese pánico, porque ese pánico es el que nos va a hacer de repente tener algún tipo de accidente al momento de la evacuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos siempre a interrumpir las actividades que estamos realizando, ya recuerden eso, suspendemos actividades que estamos haciendo inmediatamente. Vamos a abstenernos siempre de buscar objetos, ¿no? De repente en sus cajones, en sus lockers, ¿no? Hay que dedicarnos siempre a evacuar. Eso es lo que pasa, ¿no? Que de repente alguien está en su sitio y comienza a guardar su cartera, comienza de repente, no sé, a sacar algo del cajón, qué sé yo, ¿no? Que de repente quisiéramos tener con nosotros al momento de la evacuación, pero esos segundos en que yo comience a hacer toda esa maniobra puede ser, digamos, vital para, digamos, yo no estar en riesgo, ¿no? Entonces recordemos ello. Siempre, siempre, ni bien suene la alarma o estemos presentando algún movimiento, en ese momento interrumpimos nuestra actividad, ¿no? Para poder comenzar a evacuar lo más rápido posible. Siempre debemos dar prioridad, recordemos esto, ya debemos dar prioridad a las personas, al adulto mayor, a las gestantes, a los niños, ¿no? A las personas con discapacidad, ¿no? Estas personas hay que brindarles, digamos, de repente un mayor soporte para el momento de la evacuación, ¿no? Porque muchas veces ellos no se van a poder desplazar por sí solos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Aquí en esta gráfica vamos a poder ver, mira, dice, nos sigan las rutas de evacuación y llegue el punto de reunión. Recuerden que les mencioné hace un momento que el punto de reunión es la señal verde, ¿no? Que tiene un grupo de personas con las flechas apuntando hacia ellos, ¿no? Entonces, recordemos ahí. Entonces ya vamos a poder identificar dónde es mi punto de reunión, ¿no? Ahí es donde yo tengo que, digamos, esperar luego de haber evacuado, ¿no? Hasta que, digamos, den la señal de que ya pasó todo y puedo retornar de repente a mis actividades, ingresar nuevamente en donde estaba, ¿no? Entonces recuerden esto, ese símbolo es el punto de reunión. Hay que, siempre se les recomienda, chicos, de que debemos siempre practicar recorriendo las vías de evacuación, al menos una vez, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, ingreso a trabajar a un nuevo, digamos, a un nuevo trabajo o una nueva instalación, siempre hay que practicar ello, ¿no? Al menos hacer el reconocimiento de la ruta de evacuación, ¿no? Por dónde yo voy a salir, como les decía, de pasar alguna catástrofe, algún siniestro, ¿no? Porque a veces ingresamos de repente, como les vuelvo a repetir, por una puerta de ingreso, pero de repente para mí más cerca para evacuar, de repente sería por otra salida, ¿no? Que esté más cerca al punto donde yo estoy. Entonces es importante siempre practicar ello, ¿no? También para poder ubicarla a oscuras o con humo, ¿no? Que es muy difícil a veces ubicar una salida. Entonces yo sí al menos reconozco, o sea, hacia dónde me voy a dirigir, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Las amenazas en las cuales nosotros debemos evacuar, ¿no? Siempre los sismos, recordemos que es de lo más frecuente, incendios también,
no es tan frecuente, pero también, también nos pasa o nos puede pasar, y en algún tsunami, ¿no? Recuerden que en el tsunami, sobre todo las personas o algunas empresas que puedan estar siempre pegadas más a la zona costa, pues, ¿no? O al litoral, por ejemplo, no sé, Miraflores, San Miguel, Chorrillos, son zonas de repente donde podría este tipo de catástrofe alcanzar, ¿no? O dañar a la infraestructura. Recuerden, así como ven la imagen, siempre al evacuar y tengamos, por ejemplo, sobre todo, no sé, anaqueles o techo raso, esos que son colocados, siempre caminar con las manos arriba, ¿no? Cubriendo la cabeza, porque podría caer algo del techo, ¿no? Entonces evacuamos de alguna forma más segura. Las personas están evacuando, ¿no? Están caminando hacia la salida y ahí ven la flecha, ¿no? Pegada en la pared, esa señalética de auxilio que nos está indicando hacia dónde tienen que caminar, ¿no? Y la gente se está dirigiendo hacia ese lado, ¿no? Entonces, ven qué importante son las señaléticas para la evacuación. Y por último, antes de pasar a incendio, ¿qué debemos hacer? Esto es un pequeño resumen en el caso de sismos, ¿no? Calma, recuerden siempre eso, ¿no? Estar tranquilos, tratar de alguna forma de hacerlo. Eliminemos una fuente de incendio que yo puedo, no es indispensable tampoco. Si yo estoy cerca, por ejemplo, no sé, al conector, al transformador, al enchufe que está, digamos, conectado o mi computador hacia el enchufe, si puedo, lo desconecto. Si no puedo, no es indispensable. No me voy a ir a buscar la fuente donde está, digamos, saliendo la fuente de energía y apagar, porque en ese tiempo yo puedo perder mucho, mucho tiempo y puede ser catastrófico, ¿ya? Retírese de ventanas y objetos que puedan caer, justo lo que les decía. Normalmente ahorita ya por normativa casi todo lo que son ventanas en los centros laborales están normados, ¿no? Que ya deben de contar con una lámina o deben ser de vidrio templado en este caso, para evitar de que cuando pase algún tipo de evento, este de aquí pueda explotar o se rompa y cause algún daño más a la persona. Entonces, porque si está laminado ese vidrio, se va a quedar pegado pues ahí, ¿no? Entonces vamos a evitar. Pero aún así, siempre hay que retirarnos de las ventanas y objetos que puedan caer, ¿no? No usemos elevadores, recuerden esto. Por más que yo esté en el piso, no sé, 10, 12 y tenga que evacuar, no usemos los elevadores, ¿no? Porque estos más bien pueden ser contraproducentes. Puede, digamos, una persona quedarse ahí dentro o algún desperfecto, algún tipo de accidente más podría pasar. Siempre ubíquense en zonas de seguridad, como les decía, o en los puntos de reunión, y localice siempre tu ruta de evacuación, pues, ¿no? Siempre, siempre, siempre localicemos nuestra ruta de evacuación. Entonces, eso es todo referente a evacuación. Es un tema, digamos, relativamente sencillo, chicos, solamente es cuestión de que todos conozcamos, como les decía, nuestras rutas de evacuación, nuestro mapa de evacuación, ¿no es cierto? Saber reconocer nuestras señaléticas, en este caso de auxilio, que siempre van a ser de color verde, ¿no? Y siempre también guiarnos y ayudarnos de las brigadas, ¿no? Las brigadas siempre son los que van a conocer más, digamos, en este tema de realizar la evacuación, pero de repente yo no sé hasta a dónde me tengo que dirigir, entonces ellos nos van a poder guiar, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora a incendios. Ya está, también tenemos una brigada de incendios, los cuales también están ya capacitados, digamos, para poder saber cómo actuar en estos casos, pero también es importante que todos lo sepamos, ¿no? Un incendio no solamente va a poder pasar en nuestro centro laboral, también puede pasar en nuestras casas. Entonces hay que saber identificar el incendio. Entonces, para primero hablar de incendio, tenemos que saber qué cosa es el fuego, ¿no es cierto? A ver, por física, chicos, ¿se acuerdan qué cosa era el fuego? ¿No? El fuego era el desprendimiento de luz, calor y humos, ¿no? Producidos por la combustión. Recuerden eso, ¿no? El fuego es eso, el desprendimiento de luz, calor y humos, producto de la combustión que se puede dar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa va a ser un incendio? Si sabemos que eso es. Entonces, un incendio
va a ser cuando este fuego va a estar fuera de control, ¿ya? Recuerden eso. ¿Qué cosa es el incendio? Cuando el fuego está fuera de control y va a ser en grandes proporciones, ¿ya? Entonces, eso es un incendio. Cuando ese fuego de repente de estar controlado, no, por ejemplo, nosotros al momento de repente de usar una cocina, tenemos el fuego ahí porque eso es lo que nos va a ayudar a cocinar, por ejemplo. Pero está controlado, ¿no? Está ahí, está de alguna forma, digamos, constante, algún volumen constante, entonces a una intensidad. Pero cuando este de acá se sale de control, podemos producir de repente un incendio, ¿no? Es lo que suele pasar. Entonces, recordemos que el fuego tiene dos teorías, ¿ya? Para que nos podamos situar. Esto solamente es como, digamos, como conocimiento. Se les conoce como uno como el triángulo del fuego y el otro como el tetraedro del fuego, ¿ya? Como ya habíamos visto, el fuego, ¿qué cosa necesitaba? Combustible, oxígeno y calor, ¿no? Entonces recordemos eso, por eso se le llama el triángulo del fuego, ¿no? Porque para que haya fuego necesitamos estos tres, digamos, agentes, el oxígeno, el combustible y el calor. Y el tetraedro también menciona estos tres, pero además indica que debe haber una reacción química en cadena, ¿no? Entonces, eso solamente como conocimiento. Ya, lo que sí vamos a aprender es las clases de fuego, que eso sí me importa que nos quedemos. El fuego se va a clasificar en 5, ¿ya? En 5, digamos, letras. Recuerden esto. En A, B, C, D y K. Y ahorita van a decir por qué se clasifica en estas letras. Y recuerden, ¿ah? 5 letras. Vamos a poder ver aquí, en esta lámina, las clases de fuego, porque yo no voy a estar expuesto normalmente a todas las clases de fuego. De repente voy a tener exposición a unas más que a otras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les decía, clases de fuego hay 5, la A, B, C, D y K, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clase A son aquellas que van a ser producidas por materiales combustibles sólidos, en este caso como papel, madera, ¿no? Tela, todo lo que va a producir, digamos, todo lo que se va a reducir a carbón. Entonces, yo, por ejemplo, en mi trabajo o en mi casa, va a ser probable de que si en algún momento hay algún incendio, va a ser producido por este tipo de productos, ¿no? Sobre todo en oficina, por ejemplo, porque manejamos de repente un montón de papeles, ¿no? Documentos, folders, libros, qué sé yo. Entonces, cajas de cartón, pues, ¿no? De repente por ahí mobiliario que también es de madera. Entonces, a esta clase de fuego es lo que yo más voy a estar de repente expuesto de que... ¿no? La clase B van a ser aquellos por materiales combustibles, líquidos como solventes polares derivados del hidrocarburo, ¿no? Entonces, esto de acá es difícil, ¿no? Salvo que yo trabaje, por ejemplo, en un grifo, o trabaje, por ejemplo, no sé, en una matizadora, ¿no? Donde sí trabajo con productos químicos y la probabilidad de que el incendio sea por ello es en cuanto a la clase B, ¿no? De este fuego. En la clase C van a ser aquellos producidos por cortocircuitos en sistemas conectados eléctricos. Recuerden esto, la clase C, ¿no? También nos puede pasar en el trabajo porque trabajamos con, no sé, computadoras, laptops, impresoras, X, digamos, equipos que requieren de electricidad, ¿no? Entonces, también vamos a estar, digamos, con cierto riesgo a la clase C de fuego, ¿no? La clase D, producido por inflamables como aluminio, magnesio, titanio, estos son por productos químicos también. También digamos que bien difícil que a nosotros nos vaya a pasar, solo que trabajemos de repente, no sé, en alguna metalmecánica, en alguna mina, ¿no? Que es más probable de que pueda ser de que tenga este tipo de, esté dentro de esta clase de fuego, ¿no? Y la K, sí para todos, y también esto puede pasar, sobre todo en casa o en algún restaurante, porque en las oficinas es bien difíciles que cocinen, ¿no? La clase K son aquellas producidas por aparatos de cocina, ya que involucran un medio de combustible acumulado siempre en la superficie, sobre ellas y en las paredes o en las toberas de la evacuación. Entonces recuerden, la K es sobre todo a nivel de cocina, ¿no? Por
la combustión que se va a dar, por el aceite que de repente se va a utilizar, todo ello. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina qué cosa es un extintor. ¿Ya? Entonces, es importante que todos reconozcamos un extintor, ¿no? Ahora también en algunas casas o algunos departamentos, ya dentro de cada departamento también cuentan con su extintor, ¿no? Entonces, recuerden que un extintor es un elemento portátil de prevención de respuesta inmediata, ¿no? Diseñado para apagar un conato de incendio o rociar sobre un derrame de líquidos inflamables o sólidos inflamables, ¿no? Entonces, solamente como concepto quedamos con ello, ¿no? Que es un elemento portátil de prevención de respuesta rápida, ¿no? Para ayudar a qué? A propagar el incendio, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Siempre es importante, sí, al menos reconocer las partes del extintor. Ya miren aquí, ese extintor seguro lo han visto. De repente en oficina no, porque este extintor blanco, ahorita vamos a ver también, es de H2O. Este más se usa, por ejemplo, en los restaurantes. Si nos percatamos en algún restaurante donde vayamos, vamos a poder ver que este tipo de extintor es el que está colgado ahí para ser usado, ¿no? Entonces, recordemos las partes del extintor. Va a tener su precinto de seguridad. Siempre, siempre los extintores van a tener su precinto. Este precinto es fácil de romper al momento de utilizar el extintor. Ahí tiene como un pasador o como una llavecita, digámoslo así. Solamente giramos esta llavecita y ese precinto se rompe. Entonces ya estaría listo para utilizar. Siempre hay que revisar el manómetro. Chicos, el manómetro nos va a indicar de que si ese extintor está cargado, ¿no? O está apto para ser utilizado. Y ahí siempre en el manómetro, digamos, el agujero tiene que estar siempre en este color verde, ¿no? Mejor dicho, el puntero, se me fue el nombre de esto. El puntero, uy, se me fue. Recordemos nada más en el manómetro que siempre debe estar la flechita que nos indica, en este caso, dentro del color verde. Si está en rojo, ese extintor, lo más probable es que no se pueda utilizar o que esté, digamos, averiado o que ya haya sido consumido, ¿ya? Ahí también tenemos la manguera, tenemos el pitón, ¿no? Y tenemos en sí el cilindro. Entonces recordemos ello para poder reconocer siempre un extintor. Vamos acá les había mencionado, sí o no, ya habíamos visto la clase de fuego, ¿no? ¿Se acuerdan de la clase de fuego A? ¿No? ¿Por qué se podría producir? Por papel, por madera, por cartón, por tela, ¿no? Entonces, este tipo de fuego, digamos, lo vamos a poder apagar con un extintor que esté a base de algún producto químico, que es el PQS. Esto solamente es para conocimiento. Si ustedes ven las imágenes de los extintores, ¿se acuerdan? Miren, acá abajo hay un extintor rojito, que es el que a su mano izquierda, que es el que mayormente vemos en todos sitios, ¿no? De repente en oficina también hemos visto que tenemos este de color rojo, ¿no? No hemos visto de repente el color blanco, como les decía, como el que está a su mano derecha. Porque el de color blanco siempre es a base de H2O, o sea, de agua, ¿no? Pero el que tenemos siempre es el rojito, ¿ya? Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Recuerden, ese rojito normalmente siempre es de PQS, que es un componente químico que está adentro cargado para poder aplacar el fuego, ¿no? Entonces, en el de tipo B, ¿se acuerdan que el fuego estaba ahí incluido? Eran los productos químicos, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que utilizar otro tipo de repente eh, de material para poder aplacar, ¿no? Ahí también podemos usar los extintores de CO2, ¿ya? Pero recuerden que el PQS también nos va a servir aquí. Vamos a ver los de grupo C. ¿Cuáles eran los de grupo C? A ver si se acuerdan. Tomen nota en el examen. En el grupo C, ¿cuáles eran? Los que estaban producidos por componentes electrónicos, ¿no? Puede ser una computadora, una impresora. Entonces, aquí debemos usar los de
US, ¿no? También. Cuenta de PQ casi todos, ¿no? El de CO2 también podemos utilizar, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. Vamos a pasar a la de clase D. No se olviden de este de acá. ¿Cuáles eran las de clase D? Los de productos como producidos por hierro, magnesio, que también son por productos químicos, ¿no? Y aquí vamos a utilizar el extintor que va a ser a base de cloruro. Estos son de color amarillo, no los vamos a ver normalmente nosotros porque no estamos, digamos, expuestos a este tipo de riesgo, pero solamente para que lo puedan conocer. Y por último, el fuego de... ¿Se acuerdan, cierto? ¿Cuáles eran las de clase K? Las que son producidas normalmente en una cocina, ¿no? Fuegos de combustión se sofoca extinguiendo, infringiendo a un agente húmedo, no conductor, a la electricidad a base de agua o acetato de potasio, ¿no? Entonces ahí tenemos esos, miren, si ahí la persona se incendió su cocinita, está utilizando el extintor color plateado, ¿no? Que está a base de agua. ¿Se acuerdan que era el de H2O, ¿no? Entonces es importante recordar ello. ¿Ya? Entonces por eso vamos a ver este tipo de extintor de repente en los restaurantes, ¿no? Ojalá que avance. Ya. Entonces, esto sí es importante saber, ¿no? Los equipos contra incendios, chicos, cuáles son los de primera línea para apagar, son los fuegos pequeños, ¿no? De repente cuando se está iniciando, está de repente solamente localizado en algún punto, son extintores portátiles que van a ser menores a 25 kilos. Ya son los que normalmente nosotros contamos en las oficinas, de repente en nuestras casas tenemos un extintor que es de primera línea, ¿no? Que son aquellos que tienen este peso, ¿no? Menor a 25 o como máximo 25 kilos. ¿Ya? De ahí tenemos los de segunda línea, que van a ser los extintores que van a ser mayores a 25. Recuerden que el punto de corte son los 25 kilos. Aquí ya vamos a tener obviamente extintores más grandes. Y los últimos son los de tercera línea, que son para incendios ya declarados netamente, ¿no? Donde ya van a actuar en este caso los bomberos, donde van a usar motobombas, mangueras, pistones, ¿no? Sistemas ya, porque digamos es un incendio que de repente no está controlado, ¿no? Entonces ya necesitamos de implementos mayores para poder combatir estos. Recuérdense las reglas para casos de incendios. Ya, siempre cuando nosotros utilicemos esto de acá, ojalá que se pueda ver, si vamos a usar un extintor nosotros y de repente nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces es importante siempre acercar al fuego barriendo la superficie de un lado a lado, ya cubriendo toda el área involucrada en forma de abanico, ¿no? No solamente voy a apuntar así de frente como si fuese una pistolita donde está, sino tenemos que ir barriendo cuando usamos el extintor. Siempre a favor, recuerden del viento, que es lo ideal, ya, entonces, porque si yo lo hago en contra del viento y de repente el viento es, digamos, es con fuerza en la zona donde estoy, todo ese producto químico podría venir hacia mí, ¿no? Y en vez de, digamos, ayudarme a apagar el incendio, ¿no? Y siempre recuerden esto, cuando yo esté queriendo apagar algún incendio, no me debo acercar tampoco mucho, ¿no? Al punto. Lo reglamentario y lo ideal es que estemos promedio a unos 3 metros de ese, digamos, del fuego, ¿no? Del incendio que se está produciendo. ¿Ok? Entonces recordemos ello. Entonces, ¿qué debemos hacer en caso de incendios? Acá también hay un pequeño resumen. Lo primero y siempre conservemos la calma, ¿no? Identifiquemos la fuente del incendio. ¿Es importante identificar la fuente del incendio? Sí. Ya, porque ahí vamos a poder nosotros identificar y sobre todo las brigadas, cuál ha sido digamos, la fuente para saber qué debo yo utilizar de extintor, ¿no es cierto? Emitamos la alarma, ¿no? Usemos el extintor, obedezcamos siempre las indicaciones del personal capacitado, en este caso de las brigadas. Si se puede, ayudamos a otras personas a retirarlo, si no, evacúo. Volvemos a repetir que no se deben usar los elevadores. En caso ya haya bastante producción de humo,
¿no? O sea, ya de repente es mucha la neblina producto de la combustión de este incendio. Entonces humedezcamos un trapo y siempre cubrimos la nariz y la boca. Esto nos va a ayudar de alguna forma a que no entre tan directamente todo el humo, no producto de la combustión. Entonces, porque de repente la salida va a estar un poco lejos, qué sé yo. Entonces, para poder, digamos, llegar, pues, ¿no? Si el humo es denso, hay que arrastrarnos por el suelo, pues, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Siempre, siempre el humo, por también física, va, ¿no es cierto?, ir hacia arriba, ¿no? Y nosotros de repente no vamos a poder ver si estamos de pie. Entonces, una de las formas de evacuar cuando hay algún tipo de incendio y ya vemos que se ha producido un montón de humo, es evacuar arrastrándose por el suelo, ¿no? Eso es lo que pasó también, como les decía, en el incendio del cine de Larcomar, ¿no? Las personas desconocían también mucho ello, entonces no pudieron evacuar, pues, ¿no? Entonces, eso sería todo referente a incendios, ¿ya? Y vamos a pasar a nuestra última parte, lo que son primeros auxilios, un poquito de conceptos, porque los primeros auxilios, lo ideal es siempre la práctica, ¿no? Pero ahorita todavía no estamos haciendo prácticas, así que vamos a ver el tema de primeros auxilios. Primero, chicos, recuerden, en cuanto a primeros auxilios, ya hay que saber diferenciar cuándo va a ser una emergencia y cuándo es una urgencia, ¿no? Porque a veces confundimos esas dos, digamos, palabras, ¿no? Esos dos términos, emergencia y urgencia, ¿no? A veces cuando uno, no sé, de repente mal, amanece, no sé, pues con el estómago, o de repente por ahí está con deshidratación, por decirlo así, vamos y decimos, ay, voy a ir por emergencia para que me atiendan, ¿no? O de repente estoy con un dolor de cabeza o un cuadro de migraña, igual, ¿no? Voy por emergencia. Entonces, no. Emergencia, chicos, hay que quedarnos con ese concepto claro. Es todo paciente que en forma imprevisible, violenta o súbita está en peligro inminente de perder la vida, ¿ya? Entonces, eso es emergencia, cuando la vida de la persona está en riesgo de muerte, ¿no? Está en ese, digamos, si no lo atienden en ese momento, puede ser que, digamos, termine en algo catastrófico, ¿no? Que sería la muerte de la persona. Entonces, eso es emergencia. Y lo otro, lo que es una urgencia, ya también para tener el concepto, va a referirse a aquellas situaciones de alteraciones de la salud donde si bien no se pone en riesgo inminente la vida de la persona, sí amerita una pronta atención, ¿no? Para evitar como parte de la evolución natural pase de repente a una emergencia. O de repente se queda ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, un cuadro que no sé, de repente con sus tabletas, bueno, con sus pastillas y sigue el dolor de cabeza, de repente se le agrega sensación nauseosa, mareos o ya está vomitando, entonces eso será una urgencia. De por sí, la persona, por decir así, no va a morir producto del dolor de cabeza, pero sí le genera bastante incomodidad, ¿no? De repente para que se siga haciendo sus actividades diarias, entonces amerita una pronta atención, ¿no? O de repente un paciente que esté haciendo su broncoespasmo, ¿no? Está con su asma, también va a necesitar una atención por urgencia para que, digamos, esté bien, ¿no? Porque también de repente ese broncoespasmo es leve y no va a llegar a un estado de que pueda correr su vida riesgo de muerte, pues, ¿no? Entonces, chicos, recuerden esos dos conceptos, ya para que cuando también vayan a alguna atención, a veces van, ¿no? Y les dicen, esto no es una emergencia. Entonces ya al menos yo voy a saber identificar, le voy a decir no vengo porque tengo una urgencia, ¿no? Entonces ya nos van a atender. Entonces, vamos a pasar a los primeros auxilios. Siempre cuando vamos a dar primeros auxilios, si el paciente está postrado en el piso, siempre hay que colocar al paciente en decúbito dorsal, ¿no? Para poder examinar de alguna forma rápida si hay alguna lesión, alguna fractura, hay alguna hemorragia activa, si la persona perdió la conciencia, si está ventilando, en este caso quiere decir si está respirando, ¿no? O si se está presentando algún tipo de dolor que se esté quejando, ¿no? Entonces, decúbito dorsal es como pueden ver a la persona que está ahí en la imagen, o sea, que esté boca arriba echado, ¿no? Entonces,
esa es la posición ideal donde yo debo colocar a la persona, ¿no? Para poder, como les decía, evaluar. Entonces, evaluamos, ¿no? Si hay algún tipo de lesión, de repente hay un corte, no sé, por ahí de repente, entonces para poder hacer la compresión de esa zona, ¿no? Si hay alguna fractura para no movilizar, de repente la fractura no se ve, de repente es una fractura no expuesta, ¿no? Entonces también siempre tratemos de movilizarlo más persona, ¿no? No sabemos qué puede haber pasado con la persona al momento de que esté desvanecido en el piso, ¿no? Si hay alguna hemorragia, también para poder hacer la compresión necesaria. Si ha perdido la conciencia, es importante saber o tomar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita veo a una persona y no está consciente y hasta que lleguen de repente los paramédicos, es importante saber el tiempo que esta persona ha estado inconsciente, ¿ya? Ventilación, es importante saber también si esta persona está respirando, sino para iniciar las compresiones y las respiraciones, ¿no? De ayuda, o si se está quejando de algún tipo de dolor para poder, digamos, minimizar el movimiento de la parte del cuerpo de la cual persona refiera, pues, ¿no? La molestia. Entonces, vamos a ver en este plano, ¿no? Las heridas, ¿no? Recuerden que eso también nos puede pasar, ¿no? De repente, ¿a quién no le ha pasado que de repente, con la guillotina en el trabajo, de repente ha sufrido algún accidente, algún corte? Hasta de repente cuando nos cortamos con alguna hoja, ¿no? Las hojas a veces cuando las agarramos de una forma rápida pueden ser también como navajitas, ¿no? Entonces las heridas son, en la definición, cualquier abertura en la piel, ¿ya? Entonces, recuerda que está de acá. Se van a poder clasificar según su tipo, ¿no? Puede ser contusa, que es producto por un golpe, incisa, ¿no? De abrasión. De abrasión, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, no sé, sufrimos una caída, no sé, nos caemos de la bicicleta, está en movimiento y salimos y nos raspamos, por decir así. Eso es abrasivo, punzante, también puede pasar. De repente estoy trabajando con algo y en eso puede ser, no sé, estoy clavando, por decir, ¿no? Con el martillo y el clavo, ya. Igual penetrante también tiene que ver con ello, ya. Penetrante tienen, digamos, bastante parecida a la lesión. Según el agente causal, pueden ser siempre por proyectiles, armas, vidrios, ¿no? Por infinidad de cosas, ¿no? Ese va a ser el agente. De repente hasta un lapicero mismo nos puede causar también una herida, ¿no? Según la ubicación, va a depender en qué parte del cuerpo esté siempre esta herida, ¿no? Si está en la cara, en la región facial, en los brazos, en las piernas, ¿no? En las rodillas, en el tórax, o sea, en cualquier parte de nuestro cuerpo nos podría pasar esto de acá, ¿no? No hay ninguna parte del cuerpo, digamos, que esté a salvo de que no pueda sufrir una herida. Las hemorragias, ya también quiero que las sepan diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos peligrosos, ¿no? De que no pueda controlar yo esa hemorragia, que hay algún defecto mecánico, ¿no? Producto de la pérdida de sangre, o que también termine en alguna infección. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando haya una hemorragia? Si yo veo que es una hemorragia constante y fuerte, lo único que debo hacer es cubrir la zona afectada. Recuerden, hacer la compresión en esa zona, ¿no? Si puedo yo, si no, revisar la herida si es que no es, digamos, un sangrado constante, profuso, ya lavamos la zona afectada, comprimimos, colocamos un torniquete y evacuamos siempre la herida. Si yo veo que es un corte muy profundo, qué sé yo, o simplemente no es un corte muy profundo, es una parte donde está saliendo abundante sangre y no lo puedo, digamos, revisar, solamente cubramos con alguna gasa limpia o alguna tela limpia que tengamos en ese momento y derivamos para evaluación, ¿ya? Quiero que sí diferencien estas hemorragias, chicos. Miren, la más sencilla va a ser una hemorragia capilar, ¿no? Lo que nos pasa casi todos cuando sufrimos un cortecito, ¿no? En la piel. Entonces, o alguna herida, qué sé yo, ¿no? Que es una hemorragia que ahí la sangre, sale poco, pero tiende, digamos, a cicatrizar de una forma rápida, ¿no? Pasarán unas horas y va a comenzarse a formar, digamos, a secarse, a formar la costrita. Entonces, esa es una hemorragia capilar. Lo que viene a ser una hemorragia venosa es un sangrado un poquito más profuso, más
abundante, pero la sangre no sale, digamos, como que dispara, pues, ¿no? La sangre sale ahí en la piel, está que como que se llena el capilar y comienza nuevamente a gotear, ¿no? Entonces es una sangre, una hemorragia venosa. Pero si en algún momento, Dios no quiera, tengamos una hemorragia arterial, esa sangre va a salir disparada, literal, así como si fuese un chisguete. Creo que de repente han visto por ahí, de repente en algún tipo de accidente donde la sangre sale así, ¿no? Como si fuese un chisguete disparado. Entonces, cuando sale de esa forma, vamos a tener en cuenta que puede ser una hemorragia arterial. ¿Por qué? Porque la arteria, como lleva el oxígeno de la sangre, entonces está bombeando con fuerza, entonces es por eso que sale de esa forma, ¿ya? Entonces, y la sangre también van a verla más clarita, o sea, va a ser un poquito más roja, no tan oscura como la sangre venosa. Y entonces es importante que puedan ustedes aprender a diferenciar ello. Vamos a pasar a hablar de quemaduras, también es importante ver, ¿no? Todos conocemos 3 tipos o 3 grados en este caso de quemadura. Miren esta imagen que les estoy poniendo acá. El primero que está a su mano izquierda, ¿no? Miren, es una persona que ha estado expuesta al sol, lo más probable, ¿no? Y miren cómo se ha bronceado o se ha quemado su piel, ¿no? Miren, esa persona es blanca y miren cómo está su piel de roja. Esa es una quemadura de primer grado, ¿no? Producto de la exposición solar, que es lo que la mayoría de personas pasamos de repente en algún momento. La que está en la parte de abajo, una quemadura de segundo grado, donde ya se comienzan a formar las ampollas, ¿no? La piel está más roja, está así como que toda eritematosa. Entonces es una quemadura de segundo grado. Y una quemadura de tercer grado es cuando esa ampollita ya se reventó y toda la piel está, digamos, prácticamente destrozada, ¿no? Ya ahí afectó fibra nerviosa y todo ello, ¿ya? Entonces vamos a poder ver, que cuando hay una quemadura, ¿cómo debemos actuar nosotros? Siempre, si podemos, retiramos la prenda si es que la quemadura ha sido debajo de alguna prenda. Si vemos que la quemadura o la piel está pegada a la prenda, no lo toquemos. Dejémoslo ahí y llevemos para evaluación, ¿ya? Si la quemadura es de primer grado, segundo grado, está comenzando a formar el globito, entonces hacemos un lavado profuso. Pues no comenzamos a no pongamos hielo, recuerden, porque muchas personas hacen o cometen el error de poner el hielo o el Colpack sobre una zona que está quemada. Entonces, no, porque hacemos que más bien el calor se concentre más, ¿ya? Hay que cubrir siempre la afectada y evacuamos, bueno, de no poder manejar. En una quemadura de primer grado, lo que podemos utilizar siempre, ¿qué cosa es? Productos que ayuden a refrescar, ¿no? La mayoría de productos que ayudan a refrescar, por ejemplo, están a base de aloe, ¿no? El aloe vera nos va a ayudar mucho en las quemaduras, por ejemplo, de primer grado, ¿no? En esas quemaduras por exposición solar, sobre todo. Vamos a ver también para que conozcamos un poquito del tema de fracturas. Recuerden que las fracturas van a ser completas o incompletas, como les decía, pueden ser expuestas o no expuestas. Y siempre van a ser causadas por un traumatismo, ¿no? Puede ser sin causa aparente, sí, también puede haber con causa aparente, ¿no? Por ejemplo, sin causa aparente en las personas adultas mayores, por ejemplo, cuando hay una caída, siempre sufren o están en un riesgo de producirse una fractura de cadera, ¿no? Sobre todo en los viejitos, ¿no? En las viejitas, los abuelitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, ¿cómo clasificamos una fractura? Como les decía, abierta, cerrada, por el número de fragmentos, por la posición, ¿no? Y también por la complicación que puede darse, ¿no? Si hay alguna lesión de algún nervio, algún vaso, algún órgano, ¿no? Por ejemplo, si es que tengo una fractura a nivel de costilla, tengo que tener mucho cuidado porque de repente esa fractura puede dañar de repente los pulmones, ¿no? Puede realizar algún tipo de lesión, por ejemplo. Entonces, por eso es importante siempre. Si yo sé que la persona no se tuvo una caída de una altura considerable, puede tener la posibilidad de que haya fractura. Entonces, no tengo que moverlo mucho por eso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? De algún nervio, por ejemplo, si es que se ha caído también a nivel de la columna. O sea, es importante siempre poder identificar ello,
¿ya? Nosotros lo que vamos a poder tener, lo más probable son las férulas, si es que tenemos alguna persona que sospecha producto de repente del accidente que ha tenido, que tenga una fractura, solamente lo que tenemos que hacer en lo local, aquí sí nos va a ayudar mucho a combatir el proceso inflamatorio y el dolor. No movilicemos el hueso roto, ya solo inmovilicemos la fractura con una férula. Es importante solamente nosotros hacer ello. Inmovilizar, no comencemos a mover, no comencemos a hacer nada más, solamente inmovilizamos, ¿ya? Entonces no se olviden de ello. Con una férula, las férulas son como esas tablillas largas, si no tengo en ese momento, de repente, no sé, como una regla, como una maderita, algo así, para que nos pueda ayudar a que esa parte del cuerpo esté de una forma rígida, ¿no? Y simplemente vendada. Vamos a pasar a, ya casi lo último, a la parte de la asfixia, ya también que suele pasar mucho de repente cuando alguien está comiendo y está conversando o está distraído, ¿no? Se puede atorar, ¿no? Entonces, se puede producir la asfixia. Entonces, ¿qué cosa es la asfixia? Es el cese al pasaje de oxígeno hacia los pulmones, ¿no? Ocasionado por una obstrucción de la vía aérea. Y eso hemos visto de repente bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo ahí? La famosa maniobra de Heimlich. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Nosotros nos ponemos en la parte de atrás de la persona, con nuestras dos manos hacemos como un puño, ¿no? Con el dedito, digamos, pulgar por debajo de la costilla. Si ustedes se tocan su esternón, que es la parte del huesito que está en el tope, van a ver que tiene un término, que de ahí normalmente comienza el abdomen, la barriga. Entonces, debajo de ese huesito, nosotros es donde vamos a presionar con fuerza, ¿no? Vamos a hacer la compresión. Entonces, esta compresión va a estimular de que empuje, digamos, el estómago o el esófago y lo que pueda estar atorado pueda, digamos, ser expulsado, ¿no? Entonces hacemos esa compresión y eso se llama la maniobra de Heimlich. Esta también se puede utilizar en niños, sí, también para tener reconocimiento, pero en ellos no hacemos ese tipo de compresión. Miren, en el caso de los niños, vamos a, en el caso sobre todo de los bebés, vamos a comprimir con 2 dedos, ¿ya? Entonces igual comprimimos o los ponemos boca abajo y comenzamos a dar palmaditas en la espalda. Y en los niñitos un poco mayores también sí le podemos hacer la compresión, pero en el caso de ellos un poco más leve, ¿no? No vamos a hacer con la misma intensidad de presión que a una persona adulta, porque acá también le puedo fracturar, si no, la costilla. Pues, ¿no? Tener cuidado. Y por último, vamos a ver lo que debemos realizar en un paro cardiorrespiratorio. De repente no poder hacer mucho en estos casos porque hay que tener entrenamiento digamos, en estos casos, pero podemos de alguna forma brindar ciertas medidas de primeros auxilios de tener alguna persona en esta situación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué cosa es un paro cardiorrespiratorio. Vamos a ver que cuando una persona deja de respirar, ¿no? Y el corazón también deja de latir. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser obstrucción de la laringe por objetos extraños, ¿no? Por sustancias químicas, medicamentos, o lo que puede pasar en algunas personas por lesión cerebral, ¿no? Esto es lo que vemos, digamos, más común cuando, por ejemplo, tenemos personas adultas, ¿no? Sobre todo en las personas adultos mayores, suele pasar ya mucho el tema de es cuando inician de repente algún proceso de paro, ¿no? En las otras situaciones como obstrucciones de la laringe por objetos extraños o sustancias químicas o por algún medicamento ha sido inducido netamente por la persona, ¿no? Entonces ahí también necesita de repente ayuda. O de repente una persona que sufría de hipertensión, por ejemplo, ¿no? Está haciendo su cuadro hipertensivo y tiene un desvanecimiento y puede llegar a la inconsciencia, ¿no? Ahora, de que haga un paro, podría ser. Entonces hay que evaluar siempre ello. ¿Qué acciones vamos a tomar nosotros si vemos o tenemos alguno de estos casos? Siempre aseguramos la permeabilidad de la vía aérea. Ya es importante siempre
siempre asegurar ello, que la persona esté respirando. Y como les decía, y si no está respirando, tomar el tiempo en que esa persona ha perdido, digamos, o ha dejado de respirar. Verificar si hay un equipo de de RCP y iniciamos ello, ¿no? La respiración artificial también es importante, como les decía. Dentro del aseguramiento de la permeabilidad de vía aérea es la respiración artificial, ¿no? Hay que limpiar siempre la vía aérea, tiramos el mentón, y no, para evitar la obstrucción por la lengua, comprimimos la nariz, ya inspiramos profundamente, adosado a la boca del paciente, expirar y retirar la cara, ¿no? Reiniciamos esto, que el paciente respire solo. Ahorita vamos a ver una imagen, ya, donde nos va a explicar un poquito mejor esa parte. ¿Cuáles son los pasos para la reanimación? Miren, aquí lo vamos a ver. Lo primero, llamamos, ¿no? Al centro de emergencias, ¿no? Siempre, antes de iniciar todo, para que ya mientras que yo estoy dando el soporte, ya puedan estar en camino para brindarnos la ayuda, ¿no? ¿Cómo comprobamos los signos vitales? Vemos, como les decía, si está respirando la persona, ¿no? Es importante. Por ejemplo, si yo siento que no está respirando o no veo que de repente el tórax se comience, digamos, a hinchar, pues, ¿no? Cuando uno respira, se hincha el tórax y luego baja, ¿no es cierto? Entonces, si yo no veo eso porque de repente la respiración es muy superficial o es muy, digamos, débil, debo de comprobar, ¿no? O me acerco y si no me quiero acercar, de repente ponemos con un espejito y si vemos que ese espejito se humedece, quiere decir que la persona está respirando, ¿no? Podemos también tomarle pulso para ver cómo están los latidos cardíacos. Miren en la gráfica 3, levantamos la barbilla. Siempre, chicos, hagamos esto, ¿no? Cuando tengamos a alguien que se ha desvanecido, levantémosla atrás. ¿Para qué? Para que la lengua, al momento de que la persona, digamos, se ha caído de una forma obviamente intempestiva, no se, digamos, tapone la vía respiratoria con la lengua. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Que la lengua, al momento de perder la conciencia, también pierde, obviamente, voluntad y se retrae. Entonces, eso muchas veces hace que se obstruya la vía respiratoria. Por eso es estirar el mentón, ¿no? Hacia atrás y, digamos, ver que respire. Ya. Practicamos el boca a boca, como les decía, ¿no? Limpiamos, damos 2 respiraciones y vemos si comienza a respirar. Y si no, comienza la reanimación cardiopulmonar, pues, ¿no? Las compresiones de tórax, ya hasta que llegue, digamos, la ayuda. ¿Ya? Entonces, miren, acá en la siguiente gráfica vamos a ver cuántas compresiones deben ser mientras yo de repente espero de que llegue el personal, ¿no? De salud. Siempre recuerden, van a hacer 30 compresiones, ya en la RCP básica. Vamos a hacerlo con los brazos rectos, en forma vertical al tórax, ¿no? Dejando caer todo el peso de nuestro cuerpo, comprimiendo el pecho, ¿no? Entonces hacemos esas 30 compresiones con fuerza, con los brazos rectos, y luego hacemos 2 respiratorias, ¿no? 2 respiraciones. Entonces, esto nos va a ayudar de alguna forma a hacer el estímulo cardíaco para que la persona de repente vuelva su corazón a latir y también para ventilar esos pulmones, ¿no? Recuerden que si no hay ventilación, por mucho tiempo hay muerte, pues no de tejido. Entonces es importante por eso saber ello. ¿Ya? Entonces, chicos, eso sería todo lo referente al tema del tema de evacuación, incendios y primeros auxilios, ¿no? Entonces, no sé si tendrán alguna duda de alguna de las temas que hemos visto. Sé que es un tema bastante amplio, lo he tratado de resumir porque, como les decía, las brigadas son las que están más, digamos, de repente involucrados en ello, pero es importante saberlo porque podemos estar expuestos, como les decía, a alguno de estos eventos, no solamente en el trabajo, ¿no? También en casa o en algún lugar donde podamos estar. Doctor, muchas gracias por la capacitación. Chicos, si tienen alguna duda o consulta para que el doctor pueda absolverlos, por favor. ¿Alguien por ahí les quedó todo claro?
de primeros auxilios, evacuación. Todo está claro, chicos. Recuerden que hay una evaluación, el cual se va a enviar un link, ¿no? Así que aprovechemos. Una consulta, cuando habló de los extintores, bueno, los tipos de extintores, hay un extintor, cuando hay un incendio vehicular en un carro, ¿qué tipo de extintor se usa? Eso es lo que no se mencionó. Ya, gracias. No sé quién me hizo la pregunta, pero está bien. Cuando tenemos en los carros, ya normalmente se cargan los extintores de PQS, que son los más comunes. No se llevan los de hidróxido de potasio ni tampoco los de a base de H2O, ¿no? Sino llevan el PQS, el polvo químico. Gracias. Gracias, Ever, por la pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que realizar? A ver, doctor, tenemos una pregunta de Juan Carlos Espinosa, Ya. que lo ha escrito por el chat. Es, cuando una persona tiene una enfermedad preexistente, ¿cómo proceder? Wow, la pregunta es bien amplia porque va a depender de cuál sea su enfermedad preexistente, ¿no? Y cuál sería el caso que estemos pasando. Entendería que si su pregunta va dirigida a qué hacer en un primer auxilio si tiene una enfermedad preexistente, pero tendría que precisar, ¿no? O sea, enfermedad preexistente, por ejemplo, epilepsia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos si tenemos a alguien que sufra de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Lo que debemos hacer cuando un paciente o, digamos, una persona comienza a iniciar su proceso de convulsiones, lo que debemos hacer, por ejemplo, amigo, siempre asegurar que no se muerda, por ejemplo, ¿no? Porque el momento de que pierde y como hay relajación de musculatura y contracción, entonces puede morderse. Entonces, tampoco vamos a poner la mano, ¿no? Para que nos muerda, pero podemos usar algún tipo de objeto, algún lapicero o algo para poder evitar que esta persona se muerda, por ejemplo, ¿no? Lo otro, ayudamos con las piernas poniéndolas hacia arriba, ¿no? Para que también pueda estimular de que se pueda, digamos, minimizar la convulsión, ¿ya? Y también evitamos, obviamente, agarrando la cabecita para evitar que se pueda golpear, ¿no? Recuerden que cuando una persona convulsiona es de un momento abrupto, ¿no? O sea, es como que la persona lo siente muchas veces, sí, pero es de segundos, ¿no? Vemos que se desploma, entonces ahí nosotros debemos actuar. Acá nos pone Juan Carlos, respiratorios. Preexistencia respiratorios. Me imagino, no sé si puede ser un poco más específico, asma. Me imagino que puede ser asma, porque otro tipo de problema, no. Si tiene su proceso, digamos, por asma y no está controlado y hay algún tipo, digamos, que estamos viendo que haya disminución del paso de oxígeno, sentimos que se está ahogando, lo primero que usar, y si no, derivarlo, pues no, porque hay que evaluar y de repente hay que usar algún tipo de medicación para ayudar a permeabilizar la vía respiratoria, ¿no? Entonces, es importante siempre que un asmático y un asmático activo siempre esté con su inhalador, pues, ¿no? Y si es que no se puede, digamos, controlar, siempre ya, como les digo, derivar, ¿no? Derivar, porque no vamos a poder hacer mucho nosotros en casa. Ahí hay que aplicar algún tipo de ampolla, de repente que llevarlo a hacer nebulización, entonces es importante derivarlos, ya. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Pregunta, por favor. Sí. En el caso de quemaduras, bueno, no se menciona, pero a veces recomiendan echarle agua fría. ¿Es bueno, es recomendable echarse agua fría en la quemadura? Gracias por la pregunta, sí lo mencioné cuando hablé de quemaduras. Siempre cuando tenemos una quemadura de primer y segundo grado, debemos poner la agua corriente, ¿no? Agua a temperatura ambiente, no agua helada, como les dije, tampoco no vamos a usar
hielo, porque eso no nos va a ayudar. Lo que sí, el agua corriente, pues, ¿no? Para que ayude, digamos, a bajar la intensidad del calor interno de la piel, lo cual puede estar pasando. Y como les decía, en las quemaduras de primer grado, vuelvo a repetirles lo que podemos sí aplicar, sobre todo porque son quemaduras productos por el sol, es soluciones o cremas, ¿no? O geles a base de aloe, ¿no? El aloe tiene un muy buen componente de hidratación y nos ayuda mucho a refrescar la piel que puede estar quemada cuando es de primer grado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, doctor. Entonces, chicos, entonces muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que va a haber una evaluación, se les va a estar enviando el link para que la puedan resolver. No olviden también, por favor, completar sus datos, sus nombre y apellido por el chat para poder registrarlos. Y nada, doctor, muchísimas gracias por la evaluación, muchas gracias a todos por participar de esta capacitación y nada, gracias al equipo de recursos humanos que también por organizarlo. Gracias, chicos. Nada, gracias, Cintia. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, Cintia. Gracias, Recursos Humanos. Nos estamos viendo. Gracias. Luego, gracias. Gracias.